Hacedores de aire. Radio Atómica presenta Hacedores de aire. Hacedores de aire. Un programa, una entrevista a personas de radio. Hacedores de aire, hecho por Federico Mario Di Paolo en compañía del radialismo artesano. Hoy en Hacedores de aire. Liliana Downes es locutora, conductora, periodista y artesana de la radio, como ella misma se define. Desde hace más de 30 años nos cuenta desde el micrófono radial con su dulce voz. Actualmente desempeña su labor en el medio, en FM La Tribu, Radio Nacional y en la red, donde acompaña como siempre a Eduardo Aliberti en Marca de Radio. Fue una de las pocas locutoras en desafiar a la dictadura. Se convirtió en una voz emblemática de los derechos humanos y del feminismo. Siempre con su corazón abajo y a la izquierda. Liliana Downes es una hacedora de aire. Crema. Grandes. Hay muchas habitaciones. Entonces, una de las habitaciones era la despensita, donde se guardan. Claro, porque, se va guardando ahí. Claro, después cuando me vine a Buenos Aires, todas esas cosas sí las añoré, porque el asunto de tener una alacena con 2 o 3 aceites, con latas, entonces acá empezás a tener tan poco espacio. Estaba todo estoqueado. Y en el caso mío yo prefiero tener papeles, libros y discos antes que ese tipo de cosas. Bueno, se fue perdiendo. Yo decía que lo que extrañaba más que nada en aquella época, hace más de 40 años que estoy acá, era el canto de los gallos. Eso sí, lo extrañé durante mucho tiempo. Siempre hay algún gallo que canta demasiado temprano a veces, ¿no? Sí, pero no importa, porque uno lo incorpora. Claro. Lo incorporás a eso. Y viste que vive cerca de la estación, ¿cómo podés ir el acá? Tren. Bueno, claro, yo cuando me vine a vivir a Buenos Aires vivía en Caballito, a 1 cuadra de la estación. Y al principio se escuchaba el tren. Después era, claro. Forma parte Era el gallo. El paisaje sonoro. Esta va a hinchar, va a querer subirse y esas cosas. ¿Querés que la No, para mí no. Tengo buena relación con los gatos. Es una gata medio salvajota. Pero bueno. Yo tengo una gata que se llama Chávez. Vos sabés que una compañera de la radio tenía hace mucho tiempo un gato que se llamaba Chávez, Noranchar. Mirá, ajá. Sí. Estuvimos grabando en Nacional a la Noche con Hugo Paredero, que está con Nora. Sí, la vimos. Ajá. Mira, si hubiesen comentado lo del gato, por ahí, no creo que viva, porque hace miles de años que no la veo personalmente así a Nora, así que... ¿Era la que nos atendió y nos acomodó? No, la vimos un momento ahí porque estaba terminando el programa y se estaba yendo, que era también compañera de... Porque grabamos con Arturo Cavallo, productor. Arturo Cavallo, claro. Productor de cosas, así dice. Alguien tiene una tarjeta que dice que yo lo conocí en Radio Belgrano. Claro, nos contaba, y bueno. Nuestra Radio Belgrado. Ajá. Y ahí también nos contaba, bueno, estaba Nora también. Claro. Según él son él y la Nata los únicos que de esa radio no cambiaron de visión política. Bueno. Yo creo que la Nata cambió bastante de visión política. Por eso, y a él hace siglos que no lo veo, digamos, no sé. Y bueno, cada uno te irá diciendo desde su punto de vista. Sí. Yo, zurda y feminista, sigo siendo. Exacto. Y en general poco adicta a los partidos. Uh-huh. Y en esa continúo, así que me parece que a veces se tiene prejuicio por el lugar donde se trabaja. Total, sí. No sé qué está haciendo Arturo. Y él ahora está mucho con radios por internet, grabando programas, una cosa
muchas radios, porque lo que contó es una lista de donde salen diferentes lados. Está haciendo un programa también con Dori del Valle. Claro, tiene más trayectoria en las radios comerciales, la cuestión de la venta de publicidades y ese tipo de Claro, cosas. eso también hablamos. Sí. ¿Arrancamos? Dale. Después nosotros le hacemos una presentación, así que comenzamos directamente echando. Bueno, nos encontramos una vez más en Hacedores de Aire, en este caso en la casa de Liliana Daunes, que nos abrió para compartir una charla. Le agradecemos mucho esto, un matecito cebado espectacular. Gracias, Liliana, primero por el encuentro. No, gracias a ustedes por interesarse quizá en algo que pueda contarles, qué sé yo, siendo vieja loba del aire. Laburo en radio hace muchísimos años y me encanta justamente referirme a ese laburo, y cuando me conecto con la gente que escucha, como las orillas del aire, ¿no? Porque siento que las orejas, los sentidos están quizá en cualquier rinconcito del aire. Nunca me imagino una casa en especial, digamos, es tan múltiple también la posibilidad que tienen de estar los oyentes Claro. repente caminando. Bueno, hay gente que te cuenta y dice, estoy en el patio haciendo un asadito, bueno, como estoy a la tardecita noche en la radio, pero en general es tan múltiple que yo me imagino más el aire con cosas no tan concreta de rostros, sino esos Lugares. sentires. Sentires. ¿no? Sí. También hablamos de este programa Hacedores de Aire como un encuentro con artesanos de la radio, y vi que vos también te considerás artesano. Sí. Ajá. Sí. Sí, digo que soy artesana, o me siento un poco artesana, porque aprendí el oficio, sí, estudiando, pero mucho en la práctica. Incluso a mí me encanta la edición, me gusta meterme en la artística de lo que yo hago, tanto en el programa como en las columnas y eso. Y la verdad que eso lo aprendí de charlar y de ver a los operadores. No soy operadora, pero fui tomando esa herramienta que es maravillosa. Así que son como la programas comunicación de autora. Sí. Lo que haces, está terminado todo por vos Sí, también. sí. Por eso digo lo de artesano, ¿no? Tener como una idea y ir dándole forma. Por supuesto que apoyada en otras compañeras, en el caso específico del programa que hago en Radio Nacional, que trabajo con otras compañeras y hay un compañero operador, y cada cual hace su aporte, ¿no? Pero la factura total del programa sí corre por cuenta de mi imaginación. Y el comienzo con la radio como oyente, ¿qué te acordás? ¿O qué era lo primero que escuchabas? O tal vez no escuchabas y te incorporaste a la radio haciéndola antes que escucharla. No. Sí. No, fui oyente. Yo creo que esa es una de las maneras de llegar a la radio, y en algún momento decidir que por ahí podía ser el camino propio. En casa, en mi casa de la Pampa, de General Pico, yo me iba a dormir con la radio chiquita, a transitores, debajo de la almohada, y recuerdo escuchar, y creo que fue uno de los programas que a mí me marcó, al negro ahora no me acuerdo el nombre, ya me saldrá. Bueno, un programa que era de cuatro charlando y pasando una música maravillosa desde mi punto de vista, Merellano, el negro Merellano.
Y Eso llegaba de Buenos Aires. desde Buenos Aires, una radio de Buenos Aires. Y en el día, en la radio familiar, que era también tocadiscos y esa historia que era ocupaba un lugar central en el living de la casa, escuchaba Radio Nacional Santa Rosa. Y ahí también era una época donde la radio era mucho más formal, pero se permitía, digamos, en cuanto a la escucha de temas musicales, temas que no tenían que ver con lo comercial en Radio Nacional, ¿no? Sí. Desde música clásica hasta otras músicas más experimentales, y eso me marcó mucho. Bueno, digamos como que ese fue mi camino, mi búsqueda. También después, cuando yo misma compraba discos o decidía escuchar tal o cual cosa, ¿no? Esa cosa con raíz, pero más experimental. Y también siguiendo en tu parte de oyente, digo, igual habría que preguntarse qué es un oyente, ¿no? Es una oreja, es alguien que también interactúa hoy por hoy, pero hoy, ¿qué escuchás en la radio? ¿Oís? Hay gente que oye la radio, claro, ¿no? De fondo. Mirá, tengo una manía un poco torpe, que es escuchar la radio en la que estoy. Ajá. O sea, si me preguntabas en otro momento, escuchaba otras radios. Yo hago programas en La Tribu, una radio comunitaria que suelo escuchar, y hago programas en Radio Nacional que suelo escucharla. A veces queda enganchada en la folclórica. Acá yo vivía con mi vieja, que falleció ahora, pero se escuchaba folclore o tango en la casa, entonces escuchaba algunos programas, digamos, simplemente porque estaba para que lo escuche mi madre, no era que me ponía específicamente a buscar tal o cual programa. Y también laburo en la red, que no la escucho, porque digamos, cuando la escucho cuando está Eduardo leyendo su editorial, y al irme inmediatamente la cambio porque hay fútbol que sinceramente no me interesa, pero no soy de escuchar otras radios. Es como tener la referencia de qué pasa en el lugar en el que estoy, por si alguna vez tengo que contestar algo o sumarme a algo. Pasa un poco por ahí, por saber qué pasa en mi propia casa, digamos. Claro. Hacedores de aire. La radio no se nace, se hace. ¿Cómo combinás ese hacer radio en radios, en radios del Estado, en radio comercial y en radio también comunitaria alternativa, que sería La Tribu? ¿Es lo mismo? ¿Es la misma radio? ¿O pones una cabeza diferente? No, la cabeza no es diferente. Sí. Porque yo lo que siento que soy, y a veces me defino así, militante de la comunicación. Soy, te decía antes, feminista, me reconozco como feminista, como una mujer de izquierda. Si me empujan más a definirme, digo con el corazón abajo de la izquierda, que eso digamos da cierto enlace con el zapatismo, digamos. Me gusta pensar en la vida, el poder, las posibilidades del ser humano de la forma más horizontal posible. Por eso digo, no estoy enrolada en ningún partido, no me creo la política tal y cual la vamos viviendo en estos tiempos, y mi apuesta es a lo cultural, y entonces desde ahí batallo. Me quedo con lo que sí me parece bien y critico aquello que me parece mal, y en esa posición puedo hacer el trabajo en cualquiera de las radios, claro. Fundamentalmente porque en la radio comercial
laburo específicamente en un programa hace no sé cuántos años, no sé, muchos, muchos, no sé cuántos años que existe el programa Marca de Radio, que antes tuvo otros nombres. Yo durante un periodo largo no laburé con Eduardo, pero de jóvenes laburamos juntos, o sea, que es una relación sin que anestesia, viene ¿no? de Sin Anestesia. Y antes teníamos un programa sí. Todavía en dictadura, Sí. en Radio Continental, que se llamó Anticipos. Ajá. Era sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana. Supuestamente no lo escuchaba nadie, éramos los pibes que estaban ahí haciendo un poco de radio, y hicimos ruido porque empezamos a conectarnos con sectores de la sociedad que en ese momento no tenían voz, como los organismos de derechos humanos. A través de un viaje que yo había hecho traje mucha música que estaba prohibida y empezamos a pasarla, digamos, fuimos provocadores en su momento con Eduardo. Después pasamos a Radio Belgrano, ya en la primera etapa de la democracia. Y entonces te decía, en esa radio, y como hago una columna y han preferido que trate el tema específicamente de los géneros, aunque también me meto en la cultura popular y en los pueblos originarios, digamos, es bastante más amplia mi participación, pero bueno, esa es la columna que quieren que hagan. Siempre hablé desde el lugar de crítico, digamos, de todo lo que nos falta. Entonces, no puedo decir que en esta última etapa yo tenga mucha relación con las radios comerciales. Si bien he trabajado, trabajé en la FM de Rivadavia, que después pasó a ser Radio 1, creo, ahora no, ni sé cómo se denomina, pero en la primera etapa de la radio, donde también éramos toda gente muy joven, un grupo recién recibido del ISER y del COSAL, entramos a trabajar, que nos convocó, estuvimos laburando con Bravo, Fernando Bravo. Él tenía una agencia y convocó, y la FM la llevaban adelante los hijos de los dueños de Radio Rivadavia, claro. Digamos. Y entonces también fue una radio con mucho, digamos, un tipo de música que no que hoy no se escucha en las radios. Podíamos pasar temas de 3 minutos como de 7 minutos, digamos, era como el músico había pensado su tema, ¿no? Si no me equivoco, creo que en esa radio estaba también el Tren Fantasma, que era también de una cosa bastante experimental, también, ¿no? De eso la producción la hacía uno de los hijos de se decía un poco en broma, un poco en serio. Y ahí estaba, en esa etapa que yo laburé, Dolina laburaba en la publicidad, en el equipo de publicidad de la radio. Después hizo su propio programa y hoy es quien es, digamos, un capo dentro de un estilo de radio. Y nombrabas antes a Elíser, el COSAL, vos sos locutora del ISER. ¿Qué te parece hoy por hoy, para hacer radio, la academia y la radio, ¿no? Si hace falta estudiar el medio, el género, para luego ejercerlo, hay pruebas de los dos lados, ¿no? Que no hace falta y que sí. Claro. No, de hecho, hacer falta no hace, creo que es mejor si se hace un estudio, un acercamiento, un conocimiento, para que no se transforme solamente en diálogos de café, digamos, porque es un formato muy extendido ahora el diálogo de café. Claro. En la radio se juntan 4 tipos que hablan como amigos 40 minutos sin parar. Sí. Y hay mucha gente que tiende a incluirse en esa charla porque de repente son programas muy escuchados también, ¿no?
Y de hecho, me imagino que para quien elige estar ahí como oyente, me parece que posiblemente yo esos programas los escucho si viajo en taxi, por ejemplo, en general. Hay incluso en momentos en que le pido al chofer que baje el volumen y en general lo apagan. Por ejemplo, cuando está Echecopar, Echecopar, que no me gusta nada, es un misógeno. En más de una oportunidad lo escuché en esos viajes diciendo barbaridades de las mujeres. Trata muy mal a los oyentes y hay oyentes que le encanta eso. Sí. Bueno, yo no lo entiendo. No participo de eso, pero me doy cuenta que hay gente que lo escucha. Pero bueno, también me doy cuenta que esta sociedad, digamos, no piensa exactamente como a mí me gustaría, o no va por los carriles que me encantaría que fuera, digamos, que yo si veo a Del Cel con un 30% de votos en una provincia, me da una cosita. Pero entiendo que exista Babi Echecopar y que lo escuchen, sí, digamos, ¿no? Porque como ese reflejo en Santa Fe, debe haber otros 30% distribuidos en distintos lugares del país, lamentablemente. Sí, a mí me gusta la radio que propone un poco más, que hace pensar no solo en la cosa, en la comunicación cotidiana y súper espontánea, sino tener alguna cosa de preproducción, algo pensado que asombre, que proponga, que distraiga, pero que también deje pensando, o simplemente que abra la curiosidad, digamos, ¿no? Y hablando de esa también academia, escuela, se enseña de alguna manera que la radio son 4 elementos, ¿no? La música, las palabras, los efectos de sonido y el silencio. En tu caso, ¿cómo usas el silencio? Ese elemento radial, ¿cómo juegas con eso? ¿Qué te parece el silencio? Y el silencio me parece súper importante, como lo es en la música, dijera Tom Lupo, o la música de las palabras. El silencio forma parte de la comunicación. El silencio cuando uno es bache, ¿no? También puede ser un bache y hay que perdonarlo, somos humanos. Pero el silencio es algo que en esta etapa suena poco en la radio. Lo que suena ahí es mi gatita. Se escucha poco en la radio y sin embargo yo creo que forma parte del lenguaje radial para dejar pensando y para fundamentalmente dar interpretaciones de esas palabras, de esos. Yo, por ejemplo, que soy de leer mucha poesía en radio, bueno, nada, el silencio es parte de ese lenguaje, ¿no? O cuentos, digamos, sin duda. Lo mismo que la música, yo no le tengo temor a usar cortinas que den clima a lo que se está diciendo cuando no es el diálogo. En el diálogo no me gusta que haya cortinas, porque además soy de las personas, por el hecho de estar en varios lugares laburando, pero además por tener también una proyección de que hasta que pueda seguiré trabajando en radio, me gusta el archivo de las conversaciones que estén sin nada que los intervenga, para poder utilizarlos en distintos formatos. En general, ese, no sé si es un seite o una decisión. En el caso mío creo que es una decisión. Algunas cosas que en el programa salen como
una charla que puede durar media hora o una hora, después lo conceptual o algo que me interesa subrayar forma parte de la columna o forma parte de otro programa, ¿no? Entonces hay veces que con música de fondo la musiquita de fondo te quita esa posibilidad, o te la da, pero molesta un poco. Hacedores de aire con Federico Mario Di Paolo. Hacedores de aire, un mano a mano con artesanos de la radio. Y Liliana Daunes, con quien estamos charlando en Hacedores de aire, en el encuentro en su casa que nos abrió para charlar un rato sobre la radio. ¿Cómo usas el guión en la radio? Un elemento también que se ha dejado de usar bastante. Digo, antes era una radio por ahí súper guionada y hoy es lo espontáneo, lo fresco, y, o sea, de un extremo al otro. Y en tu caso, ¿cómo escribís para Sí. ser leído por vos? ¿O Sí. bueno, lees a otros? Sí. Sí. En general, refiriéndonos a sonidos agitadóricos, por ejemplo, todos los programas tienen un guión, porque comienzan con una cuestión más artística en general, y entonces está guionado porque lo pienso, porque además, si bien creo en la espontaneidad y hay un momento para la espontaneidad, el diálogo, ya sea con invitados o con las mismas participantes, a mí me gusta ahorrar palabras, porque el tiempo siempre es poco, con todo lo que tenemos que decir. En 2 horitas se nos hace poco, entonces si se dice de la manera más clara y más sintética, mejor. Yo sí, he laburado en diferentes programas con guiones hechos por mí o incluso hechos por otra persona. Yo hacía un programa que se llamaba La Escoba, que salió en 2 radios. Creo que trabajábamos en Espléndido. Yo no me acuerdo en qué radio es que durante un tiempo salió La Escoba y después pasamos a Radio de la Ciudad, pero cuando se llamaba La Metro, en la gestión de Eliashev. Ajá. Que también Eliashev, un tipo polémico, pero cuando dirigió la radio, me parece que era cuando fue Grosso intendente, el tipo experimentó. Por ejemplo, nosotros, este programa era un programa de música, nosotros le decíamos de música popular no popularizada en la Argentina. Estoy hablando de hace, no sé, 20 y pico de años atrás, y era con música salsa. Y salsa, sones y merengues, cuando eso todavía no se escuchaba. Claro. Y era a las 10 de la mañana. Mirá. Entonces era bastante raro y fue bárbaro. En ese caso, Carlos Groisman era quien armaba los libretos y trabajábamos con Javier Tenenbaum, que ahora es uno de los socios de Los Años Luz, una editora de discos. Él coordinaba ese programa, que era bien lindo, bien interesante. Laburábamos a las 10 de la madrugada, decíamos, lo cual era absolutamente cierto. Los 3 éramos noctámbulos, así que era casi un sacrificio, pero que valía la pena. Nos comunicamos con muchísima gente que le gustaba eso y no lo sabía porque no lo conocía, y empezó a conocerlo. ¿Y cuál es el género que mejor le cabe al medio radial? ¿El periodismo, la tertulia, la ficción? No, la suerte de la radio, que tiene las posibilidades de las 24 horas proponer cosas diferentes, me parece es que tiene la posibilidad de armar
diferentes géneros. Yo creo que ahora, en esta etapa de nuestra historia social, la radio se ha inclinado por lo periodístico. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de Nacional, que la directora y el vice de la radio son periodistas que vienen de la gráfica, ellos han entendido un poco una radio casi como un diario o como una revista. Sí. Con diferentes secciones también. Con diferentes secciones, con periodistas que están a cargo del aire, incluso algunos que llegaron sin la experiencia radial, que se la fueron tomando ya ahí una vez en el escenario de la radio. Bueno, es una manera de verla. A mí me gusta que las noticias se mezclen con otras cosas. Por eso quizá en el programa específico que yo puedo armar, digamos, está mezclado una denuncia concreta, una lucha, una resistencia de algún rinconcito de los pueblos de América, con una música que tenga que ver con el tema, pero después salir con un poema o un cuento que se sumen, digamos, ¿no? Que sumen a lo que estamos diciendo, pero que no sea pura conversación u opinión, o por lo menos no la opinión de una sola persona, sino la opinión del poeta, la opinión del músico, la opinión de la gente de los movimientos en general. También eso es otra cosa que a mí en lo particular me interesa, cuando hacemos notas muy escasamente hacemos con referentes políticos, funcionarios, sino que hablamos con la gente de abajo, ¿no? La que está en los movimientos, la que pone el cuerpo en la calle. Por eso siempre que se logra una ley, la celebración es la alegría de todas y todos, pero no referido al diputado que levantó la mano o que firmó, sino a toda la gente que dio la lucha anterior para que esa ley se ponga. Me refiero a estos últimos logros que tienen que ver con las libertades individuales, la ley de identidad de géneros o las del matrimonio igualitario y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio igualitario yo por supuesto que no milité en contra, al contrario, abrí las posibilidades de comunicar esa lucha, pero a mí, o sea, me parece un derecho conseguido, pero a mí el matrimonio como institución no me interesa en especial. Creo que al contrario, un poco lo que te decía antes, digamos, cuanto más horizontal sea también el amor, mejor, porque son instituciones que reafirman el estado de las cosas. Sí, claro. Pero de todas maneras me gustó sentir la alegría de mucha gente. Cuando está al alcance de todo, después lo tiramos abajo, pero primero que lo puedan hacer todos los que quieran. Que lo puedan hacer todos, y además sí, eso le dio la posibilidad a mucha gente, y fundamentalmente a lo mejor no de los centros urbanos, que todavía la siguen peleando, porque culturalmente, digamos, la ley va por un lado y las subjetividades sociales van por otro, generalmente un poco con bastante retraso. Entonces digo, bueno, una ley no habilita todo, pero al menos te posibilita pelear con alguien, que si dos varones están besando en un lugar público y vienen y los reprimen, decir, no, loco, que nos permiten casarnos y no nos vamos a poder demostrar el afecto. Digamos, son pasos dados muy, muy importantes. Hacedores de aire,
Una charla abierta con los obreros de la palabra hablada. Pensaba con las leyes, hablando de la que por ahí tiene que ver con el medio, que es la de servicios de comunicación audiovisual, que también falta que se aplique de parte del Estado, pero también falta que la sociedad la tome, porque se habla de un espectro dividido en tres, y una parte importante, o un tercio, sería para medios populares, sin fines de lucro, y falta que estén, o sea, que se gestione por la misma gente, que se armen, ¿no? Digo. Sí, lo que pasa es que también hubo bastante pelea, no sé bien exactamente cómo está ahora el tema, pero bueno, primero se había como abierto y los pliegos costaban tanta guita que digamos los medios pequeños medios comunitarios no podían acceder a eso. Esa también es una ley que mucha gente precisamente de los medios comunitarios la militó. Los famosos 21 puntos que con los que se trabajó para lograr consenso y después se transformó en esta ley que políticamente se enfocó solo a la pelea con los grandes medios, en este caso y fundamentalmente Clarín, que está piola, pero no es lo único, claro, sí, digamos. Entonces es un logro que se concretó en este periodo, pero que viene empujado desde la gente desde hace mucho tiempo. Y es cierto que bueno, esa propia gente tiene que abrirlo. Mira, yo estuve hace poquito en Jujuy, anduve paseando por la quebrada de Humahuaca, íbamos en auto, entonces ahí en el auto es donde más escucho radio. Ajá. Y entonces buscaba radio del lugar, pero ay, cómo sufrí hasta que por fin encontré una FM de una comunidad indígena de Humahuaca. En general todas las radios se parecían tanto a las radios de la capital del país, que hasta en la forma de hablar también, ¿no? Todo. Bueno, cuando yo estudié en el ISER, nos obligaban un tono rioplatense, nos obligaban a un tono, ellos le llamaban neutro, claro, neutro de acá. Bueno, por eso tanto también nos cargan y bien hecho está. Yo como soy de provincia, tengo la cosa incorporada, aunque hace 40 años que vivo en capital, pero que allá dicen lo de los porteños dicen que nosotros somos el interior, cuando vienen acá le dedicamos alguna canción, eso en Las Peñas, ¿no? Le dedicamos alguna canción a los extranjeros y también pensamos en los porteños, dice la tía. Claro, cargando, porque claro, si son el interior, acá en Buenos Aires estamos en el exterior. Es como el exterior del país, o por lo menos un lugar diferente. Y en la época en que yo estudié, realmente desde lo institucional se pedía esa neutralidad. Y en realidad yo creo que cuanto más se pueda mostrar lo regional, sería más maravillosa la riqueza que se conseguiría en los medios, ¿no? Pero bueno, esa es una parte difícil porque estamos muy colonizados, digamos. Los medios desde la cuestión de hacernos sentir que Latinoamérica viene desde Miami, y las grandes capitales haciendo sentir a las provincias que todas las bondades salen desde este lugar. Es feíto. Y hoy por hoy, bueno, si no nos equivocamos, estamos transitando el año 2015. ¿Por qué sigue existiendo la radio, ¿no? Que es un
de los medios electrónicos, el primero, con tantos cambios que se viven más que nada en el último tiempo, la última década a nivel tecnologías, es un boom impresionante, y este formato de radio sigue existiendo y sigue estando vivo. Yo, la verdad que saber el porqué exacto no lo sé, creo que se ha podido sumar, y es un formato que se suma a las nuevas tecnologías, digamos, porque sea por aire o sea por internet, que ¿cómo le diríamos? Las redes. Uh-huh. El formato radio circula. Uh-huh. Claro, cambia el soporte, pero es el formato. Claro. Después, contra los medios, contra la televisión o contra otros medios, no sé, me parece que fundamentalmente respecto a la tele es que la radio te da más posibilidad de imaginación como oyente, ¿no? Y de libertad, porque no necesitas estar al lado. Cuando se creó la radio se ven esas fotografías de la gente reunida uh-huh. alrededor de la radio, y por ahí en algunas circunstancias puede darse que alguien se acerque para escuchar bien algo que le interesa, pero la radio puede estar como acompañándote de diferente manera que la tele. Y había una cosa que decía, creo que Galeano, que vaya a saber de cuál de las tantas anécdotas o historias que le contaron lo sacó, pero es el asunto de ser una ventanita que te hace viajar con lo que te estimula, pero donde vos pones mucho como oyente. Y claro, me parece que además la tele en lo que se fue transformando, ¿no? Que hay bastante poca propuesta. Yo veo poca tele, la veo a la noche a veces. En general veo algunos programas que se hacen tempranos periodísticos, los veo cuando se repiten a las 2:30, 3 de la mañana. Uh-huh. Y si no, bueno, ando por ahí, voy siempre a los saltos en la televisión. Uh-huh. Pero me doy cuenta, y también en la etapa que estuvo viviendo mi vieja acá, que vivimos 5 años juntas, o sea, con un solo tema se puede estar todo el día. Cambia el programa, cambia el conductor, la conductora, claro, y siguen hablando de lo mismo. Es absolutamente imposible. Y hasta las opiniones son las mismas también, no cambian, no hay tantas vueltas para el tema. Sí, es muy feo. Sí. Entonces, bueno, nada, me parece que la radio, y además tiene que ver con esto que estamos haciendo, es una charla que puede quedar aquí nada más, o quizá, bueno, vos la pasás y a alguien le interesa un poquito y se engancha. Me parece que es un formato indestructible. Sí, sigue siendo. No es que no hay con qué darle, porque los otros formatos son buenos, van a seguir creciendo, se van a desarrollar, y nos sumaremos, incorporaremos cosas o no, pero sí, la radio nació para quedarse. Broadcastings, radio, emisora, propaladora, streaming, hacedores de aire, las personas tras los fierros. Y hablando de las nuevas tecnologías, también cómo ves o cómo articulás la radio de hoy, que también a veces tiene imagen o tiene una cámara, como esta misma charla que la estamos registrando por ahí con cámara, o desde una cámara incorporada en el estudio. ¿Qué te parece eso? No, yo preferiría que no, digamos, apagar. Porque, digamos, si hay que vestirse en especial para hacer radio, ya no me gusta. Y es más, yo en una época hice televisión, como actriz. Yo estudié con teatro con la Boero, y
hice algunos bolos en televisión, que eso es específicamente, sí, buscar los cambios en una. Pero también como en algunas cuestiones que tenían que ver con la conducción o con hacer partecitas en la radio, en la tele. Y nada, o sea, hay mucho previo, Claro. pero que no me interesa, porque yo digo, para hacer un programa de radio, yo también hay mucho previo, en mi caso, pero que me interesa. Sí. O En sea, tu caso y en tu casa puede ser el claro, previo. claro, sí, y es en casa. Sí. Porque me interesa, yo me puedo pasar, no sé, 5 horas sin darme cuenta buscando un tema. Porque escucho y no es, y el otro y no es, y yo me acuerdo que había escuchado, ¿viste? Entonces busco. Bueno, pero no me importa, no me siento mal por eso. Ahora, para estar en la peluquería o en maquillaje, la verdad que no, pero bueno, está bien, es un lenguaje en el que yo no me hallo, digamos, pero bueno. Entonces yo digo, si la radio se transforma en tele, no me gusta. Si es un testimonio más de lo que pasa en un estudio, bueno, yo qué sé, a lo mejor de vez en cuando, tampoco creo que todas las veces, porque yo me he encontrado con un montonazo de gente que escucha el programa y que me dice, eras así, viste que me ve. Bueno, que ahora también con el Facebook, con todo eso también se modifica esa parte de la historia. Pero era muy lindo cuando te creían rubia, petiza, morocha, altísima, no sé, por la voz, digamos, sí. Está bueno eso, tiene su encanto. Bueno, a lo mejor se va a ir perdiendo. Y ahí se encontrarán otros encantos. No sé. ¿Cuántas radios tenés en tu casa? O aparato de radio, gente que tiene una en el baño, otra en la cocina, algo. ¿En tu caso? No, yo tengo dos radios. La radio que se enciende a veces, que estaba más encendida antes, no escucho mucho la radio, sí en la compu a veces, y bueno, y la de la compu en realidad escucho mucha música. Y cuando me preguntabas cuánta radio escuchaba, en realidad en mi casa escucho mucha música. Y después tengo una chiquita que a veces la enciendo en horario que ya no me dan ganas, que estoy acostada, no me dan ganas de levantarme y fundamentalmente, que no es de la casa, pero es una radio importante para mí, es la del auto. Porque en esos trayectos suelo escuchar la radio. Y si no, llevo discos y escucho. Llegan muchos discos. Claro. Por suerte la gente sigue apostándole. Que también ese es un formato que en algún momento quizás se modifique, porque bueno, ahora ya con las redes hay acceso a la música de otra manera, pero hay muchos grupos solistas que siguen armando sus discos, y llega mucho material y se hacen cortas las horas para escuchar a veces tanto material. Y suponiendo que la radio esté viva, ¿no? Que uno pueda interactuar con esa idea, ¿qué le dice Liliana Downes a la radio? Como que le podés hablar vos al medio. No, yo la saludo todos los días. Ahí está. Porque primero como oyente, después como laburante de la radio, el hola, ¿estás viva? Significa que estamos vivas las dos. Así que ese saludo va. Y después me parece que hay seguir pidiéndole permiso para hacer determinadas cosas, porque de todas maneras es un medio que respeto,
y agradecer porque es el medio que me dio la posibilidad de transformarlo en trabajo cotidiano. Uh-huh. Y fundamentalmente en placer también, porque la verdad que soy una apasionada de mi laburo, una agradecida, una privilegiada me siento, porque tengo mucha gente amiga que trabaja en cosas que no le interesan tanto. Uh-huh. A veces las envidio en cuanto a que hay un horario que cortan. Ajá, con claro. El laburo. Sí. Y se van de vacaciones muy organizadamente porque saben cuándo le toca la vacación y todo. En la radio ocurre eso, que será por la pasión, será por vaya a saber cómo una se organizó el asunto, nunca está del todo segura cuándo se puede ir, o para irme tengo que dejar varios programas grabados, entonces laburo como loca, claro, durante 3 semanas antes, pero esa envidia me dura poquito, porque la verdad que la compensación que me da el hecho de sentir placer con lo que hago es inmensa. O sea, es una forma de vida la radio también. Sí. Uh-huh. Así que en ese sentido le doy las gracias fundamentalmente por haberla descubierto y porque me dejó pasar. Bueno, Liliana, la verdad muchas gracias por esta charla. Te doy un beso. Muchas gracias por abrir la casa también, por el mate. Es el mate que se volcó ahí, pero nada, lo disfrutamos un poquito. Bueno. Gracias a vos, Fede, Manuel, Mariano. Nada, eso. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, gracias. È già in volo verso Madrid. Ed ora lo Hacedores de aire, hecho en Radio Atómica.